ha comentado David, y también estoy metido dentro de la comisión BIM, en el grupo de personas, y siendo uno de los responsables del subgrupo roles, que es una de las áreas en las que más trabajo intensamente, ¿no? La definición de roles relacionados con la metodología BIM. Y luego soy autor del blog CubingES, que tiene su correspondiente página en LinkedIn, en la cual pues ya somos más de mil personas en este grupo, con lo cual yo creo que ya es un grupo interesante a seguir, al que os invito a unir, porque en el fondo en este grupo hablamos de calidad, de construcción, de gestión, de cualquier cuestión que nos interese desde el punto de vista tecnológico y de la innovación, y está abierto a todo el mundo, ¿no? Bueno, yo os voy a hablar hoy de lo que es la gestión y la planificación en el entorno de la obra, pero claro, imaginaros la amplitud de la temática. Preparando la ponencia, pues al final lo que he decidido es concentrarlo en las diferentes etapas en las que podemos acercarnos al modelo de la obra, justo en la fase previa o en la fase de la obra o en la fase final, ¿no? Es decir, ahí vamos a tener diferentes escenarios dependiendo del rol que vayamos teniendo, ¿no? Entonces, empezando por la fase previa de la obra, digamos que es una fase que en España no existe. O sea, si bien en el mundo anglosajón está definida como la fase tender, aquí podríamos traducirlo como fase de preconstrucción. Es una fase que es difícil de entender por qué no la tenemos, porque lo que hace esta fase es preparar toda la documentación específica que necesita el constructor para ejecutar la obra. Nosotros a eso le hemos llamado proyecto de ejecución, pero evidentemente un proyecto de ejecución no es un proyecto de preconstrucción, ¿vale? El proyecto de ejecución, salvando los respetos de la gente que lo hace de una manera absolutamente excepcional, es un conjunto de documentos que vamos completando porque es un requisito que la administración nos pone para que sea avisado por un colegio correspondiente, y en el que la mitad de los documentos pone a revisar en obra, a chequear en obra, ya lo comprobaremos, esto es de no sé quién y esto es de no sé cuántos. Es decir, al final no se termina definiendo totalmente un proyecto, sino que se van salvando estos escollos administrativos y se centra todo el peso al día de estoy en la obra, nos acabamos de encontrar que este conducto a aire acondicionado choca contra este pilar y a ver qué hacemos. Ese famoso ya lo revisaremos en obra, aquí lo tenemos, ¿vale? Y evidentemente el coste de solucionar eso en obra sabemos que es absolutamente elevado, ¿no? Por lo tanto, ya hay muchísimas metodologías internacionales que analizan esta fase, y evidentemente lo que el BIM ayuda es a preconstruir virtualmente el edificio antes y por lo tanto encontrarnos este escenario en la fase previa. Decimos fase de preconstrucción, pero si el arquitecto ha diseñado el proyecto en BIM, ha preconstruido el edificio, ya en diseño se habrá encontrado con este problema, ¿vale? Y empezamos a encontrarnos con que efectivamente, yo ahora mismo estoy en un proceso de implementación en un estudio de arquitectura, en Cano Iscario, estamos definiendo un proceso, o sea, un edificio a nivel de preconstrucción, y el problema es que estamos tomando decisiones que serían de la constructora, ¿vale? Y lo que estamos comentando es, ¿y por qué no invitar ya a las constructoras a que en la fase de diseño empiecen a dar sus puntos de vista? Claro, aquí tenemos un problema muy serio, cultural, y no solo cultural, sino ya de temas contractuales, es decir, la administración no contempla que en fases de diseño venga la constructora, es decir, eso es algo que todavía no está escrito, a no ser que sean concursos, que sean pliegos en los cuales ya se haga un llave en mano, ¿no? En los cuales sí, aparece la constructora con el equipo de diseño como una figura general, ¿no? Lo que llamamos el llave en mano. Pero todo eso ahora mismo está sin resolver con esta nueva tecnología, ¿no? Se sabe que ese debe ser el camino, pero todavía no se está resolviendo, ¿no? Entonces somos los que estamos utilizándolo y los que estamos hablando de todo esto los que tenemos que empezar a proponer todas estas soluciones de cómo resolver estos problemas de la obra en una fase temprana de preconstrucción o de diseño, ¿no? Entonces,
como os comentaba, estas fases ya están bastante definidas en el extranjero. Dependiendo del estándar o de la región en la que estemos hablando, pues están definidas de una manera u otra, ¿no? Pero es interesante cómo aparecen elementos como planos de detalle, planos de despiece, planos de codificación, ¿vale? En los cuales todos esos elementos con los que vamos a conformar el edificio tienen que estar clasificados de una manera determinada, ¿vale? Venimos de una tradición en la cual las clasificaciones de objetos en los entornos CAD no existen. Ahora muchos de vosotros diréis, hombre, claro que existen, tenemos unas capas muy bonitas en las que aparecen unos nombres que cada uno decide, incluso el técnico que está haciendo un plano, si tiene que crear una nueva capa, se la inventa sobre la marcha porque tengo que entregar, ¿no? Y si comete una errata en la definición de esa capa, pues esa errata queda ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con los programas que se modela basados en objetos? Pues que esa decisión no la toma el usuario. El usuario, si tiene que crear un muro, el muro está definido claramente por una categoría, ¿vale? Por lo tanto, estamos empezando a eliminar muchísimos problemas de clasificaciones de objetos, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando el programa está diseñado en un entorno anglosajón y no contempla objetos propios de nuestros sistemas constructivos? Pues que ahí volvemos a tener el problema de que el usuario o el técnico tiene que decidir cómo clasificar esa información y podríamos volver al mismo problema. No es igual porque estamos hablando de que ahora el problema se reduce a un 5% de objetos que no sabemos cómo reordenarlos, ¿vale? Pero que de nuevo los programas de preconstrucción, los programas de construcción sí están preparados para buscar elementos no clasificados correctamente y ayudarnos a resolver este tipo de cuestiones, ¿vale? Con lo cual, estamos hablando de que en esta fase de construcción basada en modelos BIM es muy importante tener claro cómo vamos a clasificar los objetos para que podamos organizar los tajos o organizar la planificación de una manera adecuada, ¿vale? De hecho, volviendo un poco al análisis de esta fase, lo que está suponiendo es que en realidad el proceso de análisis constructivo tiene que empezar a retrasarse, a adelantarse lo máximo posible, ¿no? Estas gráficas que están realizadas por un experto que se llama Bilal Sukar, pues al final lo que dice es que tenemos que intentar llegar a que tanto la constructora, tanto los técnicos de obra como los técnicos que van a operar el edificio, a hacer el mantenimiento del edificio, deben de entrar cuanto antes posible, ¿vale? Todas estas análisis y problemáticas ya se han analizado en metodologías como el Integrated Project Delivery y el Lean Construction, que al final lo que hablan es tenemos que trabajar en unos entornos basados en edificios preconstruidos virtualmente, ¿vale? Pero con todos los agentes y desde las etapas iniciales, ¿vale? Para que no se nos escape nada relacionado con este tema, ¿vale? Entonces, cuando estamos en estas fases, pues lógicamente tenemos que tener en cuenta no solo la fase puntual en la que estamos, sino todas las acciones anteriores y posteriores que se han tomado en torno a un modelo BIM, ¿vale? Cuando estamos en la fase de obra y nos llega el modelo, nos puede llegar de muchas maneras. Aquí en España, pues uno de los softwares más utilizados es Revit. Nos puede llegar en Revit, pero nos puede llegar en otros programas. Incluso dependiendo de la complejidad de la obra, podría llegarnos en múltiples formatos y por supuesto incluido en CAD, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que manejar todos estos escenarios porque nosotros como gestores de la obra tenemos que optimizarlos, ¿vale? Para poder trabajar con nuestro sistema de planificación y aprovecharlo al máximo. Veremos luego ejemplos de softwares que trabajan con todo esto, pero para que os hagáis una idea, hay softwares tan elementales que pues podrías basarte el trabajo en un Excel y optimizarlo a partir desde ahí, y hay soluciones que están cambiando radicalmente la forma de trabajar en las constructoras, que cambian, o sea, que significan
que tú puedes trabajar con el software que te dé la gana y ese software lee todos los formatos posibles que existen, tanto en planificación como en modelos, como en presupuestos, como en mediciones, incluso en gestión contable, ¿vale? Pero claro, imaginaros implantar un software de este tipo que cambiaría la forma de trabajar de todos los agentes de una constructora. Cuando digo todos, es todos, desde el administrativo hasta la señora de limpieza, hasta los jefes de obra y hasta el director general, ¿no? Entonces, claro, estos cambios tecnológicos evidentemente suponen unos esfuerzos para los que hay que estar preparado personalmente, ¿no? Y como empresas. Entonces, digamos que dependiendo de los escenarios, pues habrá empresas que decidan apostar por estos cambios de una manera radical, ¿vale? Y en cambio habrá otras que quieran hacerlo de una manera más gradual, poco a poco, y consolidando ejemplos de obras pequeñas en las que van, digamos, practicando con esto y haciendo que funcione, ¿vale? Entonces, cuando estamos en la fase de obra previa y nos va a llegar un modelo de estos que estábamos diciendo, ¿vale? Tenemos que empezar a manejar lenguajes que están ya sobre la mesa, es decir, modelos, sí, pero ¿con qué formato? ¿Vale? El formato, empiezan a aparecer diferentes tipos de formatos y tenemos que familiarizarnos con el formato IFC, ¿vale? El IFC es uno de los estándares de entrega de modelos virtuales, ¿vale? Pero nos puede llegar también en formato RVT, que es de Revit, o en 3ds, en Civil 3D, o sea, pueden aparecer diferentes formatos y tengo que estar preparado para saber leerlos y saber utilizarlos en la obra. Es decir, no me puedo cerrar a un único formato en obra, ¿vale? A no ser que sea una constructora que yo hago el diseño y yo luego construyo. Evidentemente, eso es otro escenario más óptimo porque tú puedes decidir todos los entregables que se pueden producir y por lo tanto pues lo vas optimizando para ti mismo, ¿vale? Pero si eres una constructora que trabaja para diferentes agentes, incluida la administración, ahí te tienes que ir a lo más abierto posible y lo más abierto posible es el formato IFC. Por lo tanto, si tú vas preparando tus procesos para coger un modelo IFC y empezar a construirlo, pues evidentemente habrás hecho una analítica más abierta, más flexible y más productiva y sobre todo más a largo plazo, ¿vale? Entonces, cuando llegan estos modelos, de obra, nosotros tenemos que hacer un análisis previo para saber si ese modelo es óptimo para ser construido o para que yo le pueda poner la planificación o para que pueda empezar a extraer los costes o para empezar a hacer ofertas, ¿vale? Y si no es válido. Eso es difícil, claro, no es, le doy a un botón, se abre y digo, está bien, ¿vale? De hecho, hay programas que te auditan modelos, pero para que tú puedas auditar un modelo, tienes que conocer en profundidad cómo funciona toda la metodología. Y sobre todo, cuando tú auditas, tú tienes que saber contra qué auditas. Es decir, yo voy a hacer una auditoría para pasar la certificación de la ISO 9001 de calidad, perfecto. O prevención de riesgos laborales, fenomenal, la OSA es 18.000. Muy bien, tengo una normativa que me dice, estos son los requisitos para cumplir una certificación de calidad como esta, ¿vale? Pues si estuviéramos auditando un modelo BIM para ser construido, deberíamos decir, para que este modelo BIM pueda ser construido, deberá de cumplir con los siguientes estándares. Y deberíamos de definirlos, ¿vale? Ahí es donde está un poco la dificultad en el mercado español, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no hay estándares y los estándares que existen son anglosajones, ¿vale? ¿Y de qué nos sirve a nosotros clasificar los objetos según estándar del Reino Unido cuando la licitación lo va a hacer pues Contratas Pérez de Cuenca, ¿vale? Que saben muchísimo inglés pero no tienen ninguna necesidad de aprenderse los estándares del Reino Unido. Entonces, claro, ahí tenemos un primer problema, un primer hándicap que deberá ser resuelto pues, por la Comisión Nacional BIM, ¿vale? Que deberá de proponer los estándares mínimos para que un modelo pueda ser construido por la administración. Evidentemente, los que estamos aquí trabajando en esto, si eso decide la administración, pues todos iremos detrás y no inventaremos otro estándar, ¿vale? Entonces, en estos modelos pueden haber trabajado muchísimos agentes, es decir, no solo trabaja el arquitecto creando ese modelo, sino que
pueden haber participado en ese modelo muchísimos agentes, ¿vale? Los propios fabricantes, el propietario, una empresa de project, etcétera, ¿vale? Entonces, digamos que no es lo mismo. Evidentemente aquí hablamos de un tema de escala. Si estamos hablando de una vivienda unifamiliar, pues lógicamente ahí habrá intervenido 1 o 0,5 personas, es decir, será un modelo pues con un nivel de complejidad bastante pequeño, ¿vale? Pero si estamos hablando ya de un edificio, pues un campus universitario, una biblioteca, un conjunto residencial de 100 viviendas, ahí sí que es cierto que ya pueden haber entrado muchas más personas en el modelo y por lo tanto debería de existir un pequeño manual de cómo se hizo ese modelo. Tenéis que entender que un modelo BIM es un modelo que se ha concebido como un objeto preconstruido. Por lo tanto, se han tomado o se deberían de haber tomado decisiones de construcción. Entonces, si no te explican cómo han construido este sistema constructivo, pues sí, tú puedes tener mucha experiencia en el ámbito de la construcción, pero se te pueden quedar notas o elementos fuera del análisis, ¿no? Entonces es importante que todos estos modelos deban de venir acompañados por manuales de cómo no estamos hablando de manuales de 200 páginas, sino breves notas de cómo se han modelado estos elementos que a la constructora o al técnico que vamos a trabajar en la obra nos ahorrarían muchísimas horas, ¿vale? Otro tema importante que ya habíamos hablado es de los entregables que vamos a recibir. Tenemos que saber gestionarlos. Aquí ya no solo estamos hablando de los formatos, qué programas trabajar, si trabajar con Revit, con Navisworks, con alguno de los programas que veremos luego. Ese es un factor importante, sino que tenemos que empezar a familiarizarnos cuando un archivo es excesivo. Es decir, a día de hoy en AutoCAD, si nos llega un archivo de 200 megas, sabemos que es un archivo pues exagerado. Algo raro tiene ese archivo para que pese tanto, ¿vale? Bueno, pues ahora tenemos que hacer esa transcripción al modelo BIM. ¿Qué es un archivo pesado cuando estamos hablando de modelos BIM? Depende del programa del que vengan, ¿vale? Depende del formato. Si está en INFC un archivo de 1 giga, pues es una verdadera locura, ¿vale? Si estamos en Revit y es un archivo de 500 megas, podría ser algo normal, ¿vale? Dependiendo de la escala del proyecto. Pero veis como aquí ya empiezan a aparecer diferentes formatos entregables con los que tendremos que familiarizarnos bastante, ¿vale? Y uno de los primeros problemas que vamos a tener con ese modelo que nos ha llegado es saber si nos sirve o si tenemos que remodelarlo. Es el punto crítico de un arranque de obra. Es decir, tengo un modelo para construir, me lo ha pasado el estudio de arquitectura, pero no sé si me sirve o no para que yo de ahí pueda extraer la información. Si pensamos en el modelo tradicional, en el que solo saco planos, en general me podría valer. Pero claro, aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de que yo quiero sacar las mediciones, de que yo quiero hacer la planificación en un programa visual, no solo en el diagrama de Gantt, que quiero tener un control de acopios, quiero saber el posicionamiento de las grúas, quiero ver si una placa alveolar de 12 metros que vamos a meter en la obra cabe o no cabe por la puerta de acceso de la obra, etcétera. Entonces, claro, todo eso exige que el modelo deba de cumplir con una serie de requisitos para que yo pueda reutilizar este modelo, ¿vale? Entonces, algunos aspectos que deberían de incluir los modelos para que esto funcionara es algo que ya hemos comentado, es decir, los elementos que contienen el modelo, un muro, pues ese muro debería estar ejecutado o modelado como se haría en obra. Es decir, si yo estoy en un edificio de 6 plantas y el muro exterior, el cerramiento exterior está modelado desde el nivel de calle hasta el nivel de cubierta, pues estoy diciendo que ahí llegará una grúa, ¿no? Un camión con una fachada de 100 metros por 50 metros de altura y la colocará. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy modelando cómo se construye, pues pasará eso. Bueno, pues evidentemente no. Eso irá por tajos, irá por alturas, tendrá juntas constructivas. Bueno, pues todo eso debe contenerlo el modelo. No puede ser ajeno. Igual que volviendo al mismo elemento. Si yo estoy con un muro de cerramiento exterior, no vienen las 5 capas de golpe y las pones. Bueno, sí, hay sistemas constructivos que sí, pero no es lo normal. Entonces, se hará una hoja interior, se hará una hoja exterior y en distintas fases. Ahí está el kit de la cuestión.
Si yo no divido esos elementos pensando en cómo se construye, muy difícilmente luego los podré enlazar con el programa de planificación, ¿vale? Lo que pasa es que aquí, digamos que se abren dos mundos en la forma de trabajar, ¿vale? Que es el mundo Autodesk y el mundo no Autodesk, ¿vale? Es decir, en el mundo Autodesk sí es necesario pensar totalmente y modelizar en los elementos como estamos hablando, ¿vale? La competencia de Autodesk, lógicamente, ha dicho, bueno, que estos trabajen de esta manera y nosotros de la manera contraria. Es decir, da igual cómo se haya modelado, vamos a darle herramientas a los técnicos de obras para que ellos, en su programa de planificación y en su programa de presupuestos BIM, la forma en cómo se haya modelado sea indiferente, ¿vale? Que tengan capacidad de resolverlo sin necesidad de tener que remodelar, ¿vale? Pero claro, esto que está fenomenal entra en contradicción con la empresa que dice, claro, pero es que yo tengo todo comprado de Autodesk y no me puedo estar comprando 20.000 softwares, ¿vale? Entonces, claro, al final se abren, digamos, varias formas de trabajar. Los técnicos de obras que vayan a trabajar en obras pequeñas, pues al final es un tema de decisiones. Tendrán que decidir si voy por esta rama de trabajo, pues la rama Autodesk, por decirlo de alguna manera, o por la rama de los otros softwares. Digo que tendrán que elegir porque difícilmente un estudio, una oficina técnica de aparejadores, que sean 2 o 3 personas, pues se puedan gastar 60.000 euros, que es de media lo que costaría comprar pues todos los paquetes de software necesarios que os voy a enseñar a posteriori, ¿vale? Entonces, evidentemente, tendrán que elegir soluciones bastante más acordes económicamente a su escala, ¿vale? Bien, por lo tanto, tendríamos aquí este primer punto de bifurcación en el cual entraríamos con modelos que pueden ser remodelados, ¿vale? O modelos que pueden ser utilizados en función del programa que tenemos, ¿vale? Otro aspecto importante que, en realidad, esto ya no surge en esta fase, sino que es común a todas las fases, es ese modelo, dónde está y quién lo desarrolla, ¿vale? Aquí, la mayoría de vosotros, pues igual que me pasó a mí, pues diréis, no hombre, yo tengo unos planos de CAD míos, la constructora tiene los suyos, el ingeniero tendrá los suyos y cada uno que pase por allí tendrá los suyos. De tal manera que lo más normal es que suceda que en una reunión de obra 5 agentes distintos manejen 5 planos distintos, con diferentes versiones, con diferentes fechas, con diferentes actualizaciones. Todos se parecerán enormemente, pero seguro que están desactualizados, ¿vale? Evidentemente, trabajar con modelos BIM reduce eso ya de una manera sustancial. Pero claro, si empezamos a hablar de, no, yo, el equipo de diseño de arquitectura, tengo mi modelo, la constructora que se busque su modelo, los ingenieros que se busquen sus modelos, bueno, habremos reducido las versiones a 3 o 4 modelos, pero ojo, podremos tener los mismos problemas, ¿vale? En el Reino Unido, que llevan ya bastantes años analizando todo eso, ellos lo definen como el Common Data Environment y en el fondo no deja de ser, señores, aquí vamos a trabajar todos contra un único modelo. Vamos a ponernos de acuerdo en cómo se organiza ese modelo, dónde se organiza, los niveles de seguridad, porque efectivamente aquí no podrá entrar cualquier persona ni podrá editar cualquier cosa. No vaya a ser que el constructor empiece a tocar cosas que son específicas del ingeniero y entren problemas de responsabilidades. Entonces, si nosotros eso lo trabajamos, lo definimos bien y escribimos bien todas estas cosas, pues lógicamente podremos trabajar en un modelo único en obra, ¿vale? Esto es algo que, como os digo, culturalmente en España va a costar muchísimo, muchísimo, porque yo lo estoy sufriendo en el día a día, es decir, empresas BIM de arquitectura, empresas BIM de construcción, y cada uno quiere su modelo. Y es, ¿qué parte de todo lo que hemos hablado no hemos entendido? ¿Vale? O sea, tenemos que reducir a uno el modelo, uno. ¿Dónde está la versión de planos? Ahí está, ¿vale? En el único modelo. Y por lo tanto podremos sacar de ahí la información. Por lo tanto, ese va a ser nuestro mayor hándicap, ¿vale? Evidentemente vamos a necesitar solucionar tecnológicamente esto, ¿vale? Y las soluciones tendrán que ser apuestas. Pues yo decido ir por esta vía de trabajo, ¿vale? Y no deberemos de conformarnos con cosas que aparentemente funcionan, pero que son
digamos que tienen pocas exigencias, como un Dropbox. Funcionará el Dropbox, casi seguro, ¿vale? Pero hombre, me da la impresión de que no es la solución tecnológicamente más avanzada y para sacarle mayor provecho a todo esto. Una vez más, será la administración la que nos deba de marcar qué pautas o qué qué requisitos de seguridad debe contener el Common Data Environment para que a lo mejor el Dropbox lo cumple, lo dudo bastante, pero oye, si lo cumple Dropbox, fenomenal, porque ya será una solución que económicamente pues, podemos acceder a ella de una manera masiva, ¿vale? Bueno, todos estos, bueno, el formato, como os decía antes, estándar de trabajo es el IFC. No voy a entrar como esta diapositiva, se la pasaré a David Valverde para que las tengáis disponibles, pues podéis entrar. Hay muchísimos formatos en los que se está trabajando a nivel mundial para, digamos, tener lenguajes homogéneos, ¿vale? Pero lógicamente el IFC es el más estandarizado, ¿vale? Tenemos que tener ya en mente que todo esto no lo estamos haciendo para divertirnos en la obra y que en la obra haya menos problemas, sino que esto lo estamos haciendo para que un señor, que es un propietario que ha pagado un dinero por hacer esto, ¿vale?, tenga un edificio que funcione bien, ¿vale? Ya no solo que constructivamente se haya hecho bien, sino que su mantenimiento a lo largo de su vida útil sea el óptimo, ¿vale? O sea, una persona que va a vivir 30, 40, 50 años en una casa, ¿vale?, es más importante que la decisión del arquitecto de si esta pared debería ser verde, azul o si de moqueta. Es decir, debe de pesar más esos criterios que no los criterios de diseño, ¿vale? No estoy diciendo que se hagan edificios feos, ni que se hagan todos cuadrados, ni que se hagan como en China, que me imagino que habréis visto estos vídeos de un edificio hecho en 15 días, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que las personas que van a habitar el edificio tengan voz y en algunos casos voto al inicio del proyecto para decir que este material que estáis decidiendo poner va a ser difícil reponerlo, va a costar mucho, su coste energético es elevadísimo, ¿vale? Incluso pues que a lo mejor reponerlo va a costar más que ponerlo, con lo cual pues todas esas cosas son muy importantes, ¿vale? Cuando estamos hablando de grandes edificios donde posiblemente entre una empresa de mantenimiento a gestionar esos edificios, existe ya un formato de traspaso de la información del modelo BIM al modelo de operación del edificio, que se llama el COBIE, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas cosas son importantes porque nosotros como agentes de la construcción no podemos ignorar la siguiente fase, ¿vale? A día de hoy hacemos o participamos en una especie de libro del edificio en el que se meten un montón de datos a los que no les prestamos excesiva importancia, pero casualmente la persona que ha comprado esa vivienda o que va a habitar ese edificio durante 50 años, para él es el libro más importante que tiene, porque es su recurso para que en caso de que falle alguien, llamar a un teléfono que aparece ahí, ¿vale? Por lo tanto, eso en los modelos BIM va a ser mucho más fácil el poder gestionar toda esta información por lo que estábamos diciendo. Si todos de forma ordenada vamos introduciendo esa información, todos los agentes que participan en la construcción, eso va a ser una biblioteca en la que vamos a ir metiendo los datos de una manera bastante interesante, fluida y sobre todo información veraz, ¿vale? Entonces, ¿cuál es uno de los mayores problemas que vamos a tener en la gestión de los proyectos en obra? Pues cuando las disciplinas fallan y chocan entre ellas, ¿no? Cuando los objetos se han diseñado de una manera independiente, no se ha hecho una coordinación y aparecen conflictos en obra, ¿vale? Los conflictos en obra pueden ser múltiples. Podemos hablar de conflictos de replanteo, faltas de mediciones, faltas de definición de los objetos, falta de definición de la planificación de cuándo se deberían haber puesto, falta de previsión de los recursos complementarios, auxiliares, etcétera, 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 ¿vale? Pero uno de los que más coste económico nos supone a nosotros en la obra es que los objetos choquen, algo que se debería haber previsto y que no se ha previsto y de repente aparece, ¿no? De golpe en la obra.
son cosas que a nadie le debería sorprender. Normalmente se intuye. Yo creo que podemos tener problemas con este conducto de aire o con estas bandejas de electricidad que me da la impresión de que son un poquito grandes, ¿no? Cuando tienes esa intuición, al final termina pasando ese problema, pero claro, si tú visualmente lo has hecho, lo has analizado previamente, pues te estás quitando ese problema de en medio. Existen muchísimos programas para que nosotros esta cuestión podamos resolverlas, ¿vale? Los propios programas de modelado disponen de herramientas para hacer esto. Por tanto, no debería ser excusa para un técnico que nos ha pasado el modelo decir, es que no he podido hacer las interferencias de este modelo. ¿Con qué has trabajado? ¿Con Revit? Sí. Pues Revit tiene una detección de interferencias. Por lo tanto, esto es un tema de ética profesional. Si yo estoy pasándole mi modelo a otra persona, a otro agente, a la constructora, qué menos que lo que le esté pasando esté corregido. Es como si hubiera una falta de ortografía. Uy, se me pasó la falta de ortografía. Bueno, ¿se va a caer el mundo? No, pero es un tema de ética profesional, ¿vale? Pues aquí es lo mismo, es decir, oye, aquí hay un tema de que sí, claro que se podrá detectar esa interferencia luego, pero si tú lo has hecho previamente, estás ahorrándole tiempo no solo a ti, que estás mejorando tu producto, sino le estás ahorrando trabajo a la constructora y eso va a ir en beneficio tuyo porque vas a tener menos problemas en la obra, ¿no? Entonces, el propio Revit tiene, otros programas de modelado también lo tiene, pero aparecen programas potentísimos como Navisworks, Teclab Insight, Solibri Model Checker, etcétera, ¿vale? Interesantes, hombre, Teclab Insight es gratuito, por lo tanto, nadie podría poner la excusa de es que no he podido detectar las interferencias aquí en la obra porque no he tenido medios para hacerlo, ¿vale? Bien, Teclab Insight es gratuito, por tanto, tienes medios para hacerlo. Otra cosa es que el ordenador soporte la instalación de estos programas, que esa es otra, ¿vale? Es decir, cuando estamos hablando de todo este tema del mundo BIM y las gestiones en obra, yo una experiencia que tuve hace un par de años, y vamos a dar simplemente un curso de Revit para empezar a aprender a modelar objetos que, partiendo de proyectos hechos en CAD, pues la constructora dice, pues voy a modelarlo porque me interesa modelarlo, ¿vale? Para hacer un buen estudio del edificio, etcétera, etcétera. Bien, los ordenadores no soportaban la instalación de Revit, ¿vale? Teníamos que instalar 4 versiones anteriores para que los ordenadores pudiera instalarse un Revit. Pero claro, 4 versiones anteriores estás perdiendo, es como si Fernando Alonso ahora en la pretemporada estuviera con el coche de hace 4 años. Si el coche funciona, si se mueve y el volante gira, pero hombre, estaría a varios minutos, ¿no?, de la cabeza de carrera. Pues aquí esto es un poco lo mismo. Estos temas son de competitividad. Si un técnico en obra no puede abrir un modelo BIM, estamos teniendo un problema de competitividad. ¿Qué va a hacer? Pues se va a ir a AutoCAD. Por lo tanto, estamos haciendo que nuestros técnicos no estén aprovechando el potencial de un modelo que lo tienen ahí delante. No, toma, te he dado un modelo, ¿no? Otra de mis terribles experiencias en obra fue que yo vine con mi modelo maravilloso, se lo pasé a la constructora y dijo, muy bien, y lo archivó. No, es que nosotros trabajamos en CAD y no queremos saber nada del mundo BIM y estas cosas raras que hablas, ¿vale? Entonces, claro, estas cuestiones, dependiendo de quiénes seamos en esta cadena de decisiones, como digo yo, tú tienes que tener mucho cuidado de a quién le dices estas cosas, ¿vale? Porque me lo dicen a mí y para mala suerte de esta constructora tengo una red de influencias en el ámbito BIM bastante potente y solo a golpe de clic podría decir, mira, tener cuidado con estas constructoras porque no tienen ninguna intención de trabajar en el mundo BIM y no solo eso, sino que van a poner piedras sobre el tejado. Quitando esta cuestión, el tema es, tenemos que ayudarnos todos con todos a que esto cambie, ¿vale? Y volver al recurso fácil ya lo tenemos a día de hoy, ¿vale? Y sabemos a dónde nos ha llevado. Por lo tanto, todos sabemos que esos caminos no funcionan. Es decir, necesitamos cambios y necesitamos aprovechar todas esas tecnologías a diferentes niveles, pero tenemos que hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, cuando surjan agentes que sean anti-BIM o anti-innovación, pues lo que hay que hacer es invitarles amablemente a desaparecer, por lo menos de nuestro Si ellos quieren seguir haciendo cosas, que las hagan, ¿vale? Pero claro, si
tienes la suerte, como tengo yo en muchos casos, de que es la propiedad la que me pide a mí, por favor, ¿me puedes ayudar a seleccionar aquí a una serie de personajes del mundo de la construcción? Claro, ahí ya sí van a tener un serio problema, ¿vale? Por lo tanto, hay que ser proactivos, hay que intentar ayudar y cambiar, ¿vale? Y la gente que no quiera, pues hay que insistirles de que esto no es ningún capricho. Es decir, el diciembre del 2018 está previsto que la Administración española pida obligatoriamente el BIM en las obras públicas. Por tanto, esto no es una idea feliz de David aquí que ha venido a contarnos que se lo pasa genial con el BIM. No, esto ya es un tema de legislación, de que esto ya va a suceder y demás, ¿no? Por lo tanto, esas excusas que aparecerán de forma recurrente, tenemos que tener respuestas para todo esto, ¿vale? Bien, bueno, en estas diapositivas que os he traído tenéis ejemplos muy detallados de cómo detectar interferencias tanto en Revit como dónde está la información relevante de cómo buscar interferencias en Solibri, ¿vale? Teclab Insight, incluso tenéis ahí enlaces para poder descargar los programas y así poder acceder a ellos de forma más sencilla. Y bueno, aquí veis, por ejemplo, la interfaz de Teclab Insight, de cómo son programas visuales que están preparados para revisar el modelo. O sea, yo tengo que construir este edificio y tengo que tener la capacidad de revisarlo a una velocidad importante, ¿vale? Por lo tanto, todos estos programas tienen interfaces muy similares, pero que se basan siempre en colores. O sea, si yo lo pongo por colores voy a entender más fácilmente que esto es un tipo de instalación, que por aquí van las estructuras, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero también, dentro de toda esta amalgama, en una conferencia que estaba en Lima, en Perú, en noviembre, uno de los consultores BIM que llevaba pues 10 años trabajando con modelos BIM, dice, pues si es que a veces nos volvemos locos con las tecnologías y se nos olvidan cosas que están ahí mismo y que no utilizamos. Es decir, el PDF 3D surgió hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que está infrautilizado. Y a veces hay obras donde un simple PDF 3D puede ayudarte a resolver un montón de dudas. Y por supuesto, te has quitado toda esta problemática de instala macroordenadores, instálate el programa BIMsite, instálate no sé qué, ¿vale? El modelo PDF 3D lo que hace es que tú, no es que tú ves un 3D, no, es que puedes rotar el 3D en PDF, ¿vale? Y puedes hacer secciones, y puedes hacer anotaciones, y puedes visualizar el modelo de una manera tremendamente interesante. Por lo tanto, fijaros qué forma de poder revisar un modelo de la obra sin complicaciones de nuevos programas, sino simplemente aprovechando tecnologías que están bastante asentadas, ¿vale? Pero aquí surge otra historia y es las revisiones que hacemos, ¿vale? Estamos revisando la obra y en cuántas reuniones habréis estado, no sé, en la que se pone en la mesa ahí y aparecen de repente 30, 40, 50, 100 planos o 5 o 6 tochos de DIN A3, ¿vale? Y ya todo el mundo se empieza a remangar, empiezan a aparecer los rotuladores y los fosforitos de todos los colores del arco iris y más, ¿vale? Y empezamos, venga, vamos a revisar, a ver, ¿qué chequeamos ahora? Estructuras, a ver, vamos a replantear cimentaciones, vamos a ver aquí no sé qué, y ves a todo el mundo como loco apuntando cosas en este plano, en aquel, tienes que poner un DIN A0 donde trabajar. Bueno, todo eso también tenemos que pasar la página, ¿vale? Toda información que queda en un papel va a tender a donde van los papeles, que son a las papeleras o al reciclaje o a los archivos. Es decir, es información obsoleta. Si nosotros hacemos exactamente lo mismo en un programa, ¿vale? Es decir, ese colorín lo haces en un programa, es mucho más fácil no solo archivar la información, ¿vale? Ecológicamente es mucho mejor, sino que además la mayoría de los programas BIM admiten incorporar las revisiones. Es decir, yo le mando a la constructora el modelo BIM y ellos me devuelven un archivito con un conjunto de revisiones. Ese conjunto de revisiones está clasificado, hay formatos, se llama BCF, ¿vale? De tal manera que a mí una revisión que me pasa en la pantalla, le doy un clic y me va al sitio del modelo donde está el problema. Es decir, ya no tengo que coger un plano e intentar entender que esto que me dice aquí del muro no sé qué,
Claro, si te conoces el proyecto a la perfección, pues sabes dónde está. Pero claro, hay proyectos tan grandes que por muchos que te sepas a la perfección, te cuesta identificar exactamente si esto era el sótano -2, el -3, la cara norte, la cara este. O sea, es difícil, ¿vale? Por lo tanto, todos estos programas agilizan de una manera las revisiones tremendas. Y no solo eso, sino que cuando están corregidos, yo lo que le doy es que esta revisión está aceptada, corregida, enviada al ingeniero, tal, con fecha, persona que lo ha hecho, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí no estamos hablando de caprichos de hacerlo en un programa o en papel, estamos hablando de trazabilidad, de responsabilidad. Queda claro que yo lo he corregido y queda trazado, ¿vale? Entonces, eso para vosotros en la obra es fundamental trabajar de esta manera, ¿vale? Y esto existe ya y es gratis, es decir, Design Review de Autodesk es un programa gratuito en el que se pueden gestionar revisiones de manera muy cómoda y muy sencillita, ¿vale? Bien. Programas de interferencias que hemos visto, digamos que uno de los programas de detección de interferencias por excelencia es Navisworks, ¿vale? Lo que pasa es que aquí incide un poco en lo que os hablaba antes, ¿no? Los diferentes caminos, ¿no? Yo puedo trabajar en el entorno de Navisworks cuando los flujos de trabajo, los procesos de revisiones están enfocados en un entorno Autodesk o bastante cercano a Autodesk, ¿vale? Pero para otros entornos de obras necesito otro tipo de programas, ¿vale? Si solo voy a hacer una detección de interferencias, que es choques de objetos, podría trabajar muy cómodamente en Navisworks. Pero si lo que estamos hablando es de integrar la planificación de obra, es decir, que yo los diagramas de Gantt que esté realizando los pueda tener enchufados directamente al modelo visual, aquí es donde depende cómo hagamos eso, me puede interesar ir hacia Navisworks o ir hacia los otros programas que tenemos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis algunos de los ejemplos de interfaz de cómo los programas cuando detectan estas interferencias te lo muestra de una manera tremendamente visual, por colorines, tú vas a poder poner avisos, etcétera, etcétera, ¿vale? Hacer esto manualmente es una locura, ¿vale? O sea, y además muchas veces somos muy prepotentes, es decir, no, mi proyecto es perfecto, no puede tener ningún error, todos mis técnicos son los mejores del mundo, tienen 30, 40, 50 millones de años de experiencia y jamás en su vida han tenido un error en un plano. Yo me apostaría con cualquiera, pero absolutamente con cualquiera, que coja al azar el proyecto que le dé la gana del mundo hecho con tecnología CAD y con un 100% de probabilidades habrá un error. Claro, habrá errores a veces muy tontos, ¿no? Pues una cota que estaba mal acotada, muy sencillita, un texto que no fue actualizado. Bueno, pueden ser errores muy leves, ¿vale? Pero hay errores que son tremendos, o sea, tremendos. O sea, entregas de estas del tipo, me pasaron ayer las estructuras y tal cual las mando al Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos visa, ¿llegó la estructura? Sí. ¿Tienen los planos? Sí. ¿A1-100? Sí. ¿Cuadro de pilares? Sí. Pero no coge el plano de estructuras, lo pone encima del plano de arquitectura y chequea a ver si los ejes coinciden, ¿vale? Pues yo en un proyecto vi eso, que se puso arquitectura con estructura y resulta que los ejes de replanteos eran distintos en todas las plantas, algunos desfases de centímetros. Entonces, claro, ahí sales corriendo, o sea, no sabes dónde meterte. Estás como constructora, evidentemente, pues fenomenal, menos mal que hemos detectado esto, ¿vale? Pero claro, te da un pánico terrible que tu primera comprobación haya sido esa y evidentemente días después había 800 incidencias cuantificables en obra. Cuantificables quiere decir que se podía pasar un precio contradictorio ya, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, ¿cómo va la constructora y el día 1 de obra dice, pues tenemos aquí ya 1 millón de euros de contradictorios y ni hemos empezado? Claro, no puede hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, esa es otra cosa que tenéis que ver, y es el concepto de empresa constructora que vive de los contradictorios, ¿vale? Eso es algo que ya es obsoleto. Vamos, obsoleto en el mundo BIM. En la vida real pasa todos los días, ¿vale? Pero las empresas constructoras que quieran sobrevivir y tener ventajas competitivas lo harán publicitariamente diciendo, y nosotros ya no hacemos contradictorios. Nosotros nos hemos pasado al BIM porque entendemos que la obra es un beneficio para absolutamente todo el mundo
y si hay un error, ese error se corrige, no se guarda en un cajón y se espera el mejor momento para que ya cuando la promotora no puede más tenga que aceptar un incremento económico notable porque le tienen absolutamente cogido, ¿vale? En fin. Bien, volviendo a este punto de las interferencias, todos los programas son muy mejorables, todos los programas admiten instalarse complementos, es decir, que un programa solo lo haga todo bien es muy difícil, ¿vale? Entonces surgen muchísimos pequeños plugins, aplicaciones complementarias que al final van ayudando a que el técnico en su día a día lo tenga un poquito más fácil, ¿vale? Bien, ahí tenéis ejemplos de plugins y demás, ¿no? Entonces, ya estamos en ya estamos en la fase de planificación, es decir, damos por hecho que hemos tenido un modelo, ese modelo fue bien analizado, ha sido validado y ya podemos trabajar en planificación con este elemento, ¿vale? Entonces, claro, depende de cómo nosotros planifiquemos, pues lógicamente trabajaremos con los objetos de una manera u otra, ¿vale? Como os decía antes, si yo diseño en Revit o dentro de mi empresa constructora, promotora, tengo un equipo de diseñadores que trabajan en Revit. Tengo un equipo de gestores de obra que van a coger ese modelo de Revit, ¿vale? Y mis jefes de obra van a trabajar con Revit, pues claro, todo eso me lleva hacia una forma de trabajar súper concreta. De hecho, Revit tiene un módulo de planificación. Vamos, no tiene un módulo de planificación. Tiene una funcionalidad que te permite meter fases y tener los objetos claramente identificados como fases, ¿vale? ¿Es Revit un programa para hacer planificación? No. ¿Me puede ayudar a tener un control de la planificación? Sí, pero te lo tienes que currar tú, metiendo parámetros nuevos, fecha de ejecución, fecha prevista de replanteo, responsable de ejecución, certificado sí o no, ¿vale? Acopiado sí o no, elemento auxiliar sí o no. O sea, tú puedes tener ahí una batería de elementos que te pueden ayudar, ¿vale? Eso es lo que en el argot de los modelos BIM se llaman plantillas. Si yo tengo una plantilla muy trabajada para planificación de obra dentro de Revit, pues voy a poder trabajar muy cómodamente. Pero, ¿qué ocurre si a ese técnico le llega una obra que no está en Revit? Pues que claro, todo eso no le sirve mucho, ¿vale? Por eso os decía que coexisten estos dos mundos en los cuales en una gran constructora tiene que estar abierto y tiene que controlar todos los procesos, Revit y no Revit, ¿vale? Por lo tanto, digamos que ahí tendríamos que irnos a analizar qué programa trabajo y con qué programa planifico, ¿vale? Si yo planifico tradicionalmente con una hojita Excel, pues estará fenomenal, pero claro, una hoja Excel entra en crisis en el momento en que la complejidad de la obra, la complejidad de las tareas, la complejidad de los recursos empieza a ser elevada, ¿vale? Entonces, eso solo te va a servir para determinados tipos de obras, ¿no? Entonces, vamos a suponer que no estamos trabajando en un Excel, sino que ya estamos trabajando con una herramienta específica de planificación, ¿no? ¿Qué herramientas específicas? Pues hombre, yo me imagino que ya habréis trabajado con MS Project, ¿vale? Primavera es otro de los estándares de planificación, si bien es cierto que Primavera es un software que está enfocado en proyectos de cierta envergadura, ¿vale? Aparte que es un tema de costes. Una licencia de Office la podemos adquirir de una manera bastante asequible. Una licencia de MS Project, bueno, pues ya el precio de mercado creo que recordar que eran unos 400 euros, ¿no? Bueno, ya me cuesta un poquito más, pero si yo me dedico a la planificación, hombre, pues me interesa tener el MS Project. Pero claro, una licencia de Primavera ya no estamos hablando de 400 euros, ¿vale? Ya nos estamos yendo a miles de euros y Primavera está enfocada en planificación multiusuario, no solo un planificador, sino muchos, ¿vale? Por lo tanto, ya no hablamos de pocos miles, sino que pueden ser muchos miles, ¿no? Entonces, bien, dependiendo de esa herramienta que utilicemos para planificación, yo la podré enchufar a mi modelo de una manera u otra, ¿vale? Entonces, dentro de esos escenarios que os decía,
pues tendríamos un primer escenario. Bueno, primero de todo es que yo un modelo de planificación no lo puedo realizar si no he hecho un buen análisis de procesos de dónde viene ese modelo y hacia dónde va a ir ese modelo, ¿vale? Es decir, porque la planificación tiene tantas vertientes que hay que enfocarlo. Es decir, ¿qué planificación vamos a hacer? ¿Solo de tiempos? ¿Tiempos y costes? ¿Van a entrar elementos auxiliares? ¿Van a entrar certificaciones? ¿Van a entrar? Es decir, tienes que tener en cuenta todas esas variables porque en función de eso habrá programas que no puedas hacerlo, ¿vale? Dependiendo de cada programa tendrá una serie de limitaciones con esos objetivos que quiero realizar. Y evidentemente eso nace de un modelo que viene de una casa determinada, viene un Revit, viene un IFC, viene un Navisworks, trabajo con un programa de planificación y todo eso lo junto para ¿qué? ¿Qué es el resultado final de toda esa planificación? ¿No? Por ejemplo, si yo de todo eso, además de tener un buen diagrama de Gantt, quiero hacer un vídeo de cómo se preconstruye virtualmente el edificio, que se puede hacer, pues eso me va a condicionar a utilizar unos tipos de software u otro, ¿vale? Y eso no lo podemos hacer si no hacemos un buen diagrama de revisiones, ¿vale? Y de nuevo, o sea, el modelo debería de tener una serie de información mínima para ser planificable. Volvemos al mismo caso. Si yo voy a planificar con Navisworks, que me permite, tiene un módulo que se llama el Timeliner, ¿vale? 4D. Si voy a planificar con Navisworks, me va a exigir que los modelos estén hechos de una manera determinada. Es decir, si yo tengo un muro pantalla de 100 metros, ¿vale? Necesito que ese muro pantalla se divida en las etapas de ejecución, porque yo en Navisworks no puedo realizar esa tarea, ¿vale? Entonces, por mucho que en el diagrama de Gantt haya puesto muro pantalla tarea 1, muro pantalla tarea 2, muro pantalla tarea 3, si el elemento físico no está dividido en esas 3 etapas, cuando yo le diga que esta tarea está asignada a este elemento, es única, ¿vale? Elige la tarea que tú quieras, pero es con un elemento, ¿vale? Entonces, claro, ahí tengo que exigir o preguntar a las personas que han hecho el modelo, oye, ¿habéis tenido en cuenta la planificación? ¿Veis lo absurdo? Esto no tiene, o sea, tú no coges y te van a decir, pues yo qué sé, yo no he tenido en cuenta estos factores, ¿vale? Pero si nos hubiéramos reunido previamente, yo le hubiera dicho, mira, nosotros tenemos intención de tener esta estructura de capítulos tanto en el presupuesto como en la planificación, de tal manera que si tú lo vas teniendo en cuenta, a nosotros nos va a ayudar enormemente a planificar el modelo, ¿vale? Al arquitecto en general eso no debería, digamos, de molestar en absoluto, porque es más, le está facilitando enormemente la toma de decisiones. Oye, ¿qué hago con este muro? ¿Lo divido o no? Sí, claro, divídelo, lo pone ahí en el diagrama Gantt, que lo van a hacer en varias etapas. Pues la única duda es, oye, ¿y qué habéis pensado? ¿En 5, en 6 tajos, en 7 tajos? Estamos hablando de pilotes, ¿los vais a hacer por pares, impares? En fin, o sea, ahí vas preguntando y vas ayudando a la constructora a hacer eso, ¿vale? Y digo el equipo de diseño porque no es la constructora la que debe de ir manipulando el elemento de modelo que firma el arquitecto y tiene 20 años de responsabilidad, ¿vale? Es muy difícil que el arquitecto suelte el modelo y que lo coja la constructora entero, la constructora empieza a hacer cambios y luego el arquitecto dice, oiga usted, yo no he tenido control de esos cambios y yo no voy a firmar aquí 20 años de responsabilidad civil sin haber controlado todo eso, ¿vale? Por lo tanto, digamos que ahí va a haber que trabajar bastante quién mueve, quién modifica un elemento, puesto que damos por hecho que va a haber un modelo único, ¿vale? Bien. Otros factores que son bastante importantes es que cuanto más discretizados estén los elementos, mejor. Es decir, hay que particularizar. O sea, cuando se están modelando, ¿vale? Los equipos de diseño tienden a simplificar las cosas y a no crear objetos. Es decir, ¿para qué voy a poner un rodapié si ya
en la habitación digo que la parte proporcional de rodapié está ahí metida. Bueno, pero es que a lo mejor el constructor necesita tener ese rodapié como elemento independiente porque se va a ejecutar en una fase independiente, ¿vale? Porque él necesita hacer un acopio de esos elementos, porque él necesita medirlos de manera independiente, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros podemos hacer eso, pues es importante que lo realicemos, ¿vale? Bueno, de nuevo, os he puesto muchísimas particularidades de qué requisitos debería tener un modelo para poderlo planificar, ¿vale? Pero esto yo os lo dejo para que lo leáis más tranquilamente y así podemos avanzar un poquitito más, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuándo y dónde planificar entonces? Bien, aquí es donde te das cuenta, por ejemplo, que las estructuras de capítulos, las estructuras de capítulos de los presupuestos van por un sitio, ¿vale? La clasificación de los objetos, de los modelos, van por otro sitio y la clasificación de fases, tareas, subtareas van por otro sitio, generalmente. Es decir, se parecen muchísimo los nombres de las cosas, pero luego no están exactamente definidos, ¿no? O sea, definidos de la misma manera. Entonces, al trabajar en un entorno de modelos BIM, todo eso se podía simplificar de una manera enorme, simplemente identificando cuál es el punto de partida de la planificación. Y se decide, pues mira, el punto de partida va a ser el Microsoft Project. Perfecto, ¿vale? ¿Qué niveles de fases y subfases vamos a tener? Pues vamos a tener este, perfecto. ¿Cuáles son los nombres de las tareas? Mira, pues los nombres de las tareas van a ser estos. Fenomenal, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, voy a recodificar o voy a hacer que los elementos de los modelos tengan los nombres de esas tareas de una manera, o sea, incorporen ese dato de las tareas en las que van a ser ejecutadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo consigo garantizar que los nombres de las cosas sean los mismos, luego voy a poder sistematizar y empezar a aplicar reglas que son automáticas. Es decir, yo le puedo decir a un programa como Navisworks que me busque el nombre de la tarea del Gantt y si coincide con un parámetro que está dentro del objeto, del modelo, ¿vale? Que automáticamente me enlace el objeto con la tarea. De tal manera que solo tengo que importar el diagrama de Gantt y automáticamente tengo mi modelo virtual ya enlazado con el diagrama de Gantt, ¿vale? Y no solo eso, me permite que si el diagrama de Gantt cambia, que será lo normal, como esa relación ya es automática, el modelo virtual se actualiza, se sincroniza, vamos. Básicamente puedo tener sincronizados los diagramas de Gantt con los elementos de modelo que he generado, ¿vale? Pero claro, todo esto lo hemos podido hacer porque hemos hecho este análisis previo de las tareas, ¿vale? Bien es cierto que estamos hablando de un entorno en el que estamos caminando hacia Navisworks, ¿vale? Navisworks tiene esta sistematización de tareas y donde el diagrama de Gantt que se hace en Navisworks es muy vasto. El conjunto de herramientas que tiene es muy limitado y te invita a planificar en Gantt, ¿vale? Perdón, en el MS Project, ¿vale? Entonces ahí, si se trabaja en el entorno de Navisworks, este esfuerzo que hemos dicho de realizar el Gantt ahí se invierte a otra situación. Es decir, es más interesante crear una estructura de objetos dentro de Navisworks, ¿vale? Crear la estructura de tareas ahí y exportar desde Navisworks a MS Project, porque en ese proceso de exportación ya tienes preparado la base de la sincronización, ¿vale? Estoy yendo a temas muy técnicos, pero creo que es interesante, ¿no? Entonces, con lo que nos tenemos que quedar es que dependiendo de dónde arranque mi proceso de planificación, podré automatizar más o menos estas tareas, pero que las podré automatizar es seguro, ¿no? Bueno, aquí tenéis el otro ejemplo de Primavera, ¿vale? Navisworks también acepta importaciones desde Primavera.
Y en todos estos procesos de intercambio de información, bueno, pues puedes parametrizarlos para coordinarlos de diferentes maneras, ¿vale? Luego al final os enseñaré algunos vídeos de todos estos ejemplos para que los veáis, ¿vale? Entonces este sería un interfaz clásico de Navisworks en el cual la planificación, tenéis aquí una planificación abajo, ¿vale? Tenemos aquí el listado de tareas, el estado, si está construido, si está demolido, si es un elemento temporal. Esa información asociada, en Navisworks se le pueden asociar campos de costes, de tal manera que tú en Navisworks puedes ver el proceso tanto de construcción del edificio como saber la fotografía de las certificaciones en cada momento, ¿no? Cuánto llevamos ejecutado y qué coste llevamos ejecutado, ¿vale? Bien, si nos vamos a otros programas de planificación, ¿cómo vamos de tiempo? Vale. Si vamos a otros procesos de planificación, resulta que digamos que invierten bastante la metodología de trabajo con respecto a Navisworks, ¿vale? Y luego preguntaremos que por qué se utiliza Navisworks si resulta que Syncro hace otras cosas que son mucho mejores que Navis. Por lo que os decía antes de las inversiones. Si yo ya tengo comprado Navisworks, no puedo desechar fácilmente y decir, no, bueno, pues esto lo ignoro y lo hago con otro programa que me vale 6.000 euros, ¿no? Bueno, no es tan fácil, ¿eh? En un macroproyecto se puede contemplar estos escenarios, pero en pequeña escala, como habíamos comentado antes, no podemos realizarlo, ¿vale? Entonces, Navisworks, Syncro, que es otro de los programas de planificación de obra, me ofrece un escenario bastante más interesante que Navisworks. ¿Por qué? Primero porque tiene integrado un Gantt completo. Y cuando digo un Gantt completo es que puedo tener y configurar mi base de recursos, mis costes, mis variaciones anuales de incremento de coste de la vida, en fin. Puedo crear todo lo que puedo hacer en el MS Project, lo puedo realizar dentro de Syncro. Por lo tanto, estamos hablando de que yo no necesito necesariamente tenerme que ir a trabajar en MS Project, sino que puedo estar trabajando dentro del propio programa Syncro haciendo todas estas cuestiones. Y además, lo estoy haciendo ya directamente sobre el modelo, ¿vale? De tal manera que estoy integrando las dos cosas a la vez, es decir, estoy viendo cómo funciona el modelo de obra, ¿vale? Y a la vez estoy planificando, ¿vale? Si estoy en MS Project, solo veo barras, ¿vale? Y tiempos, ¿vale? Si solo estoy en Navisworks, solo estoy viendo el modelo. Sí, puedo tener el diagrama de Gantt, pero no tengo tantas herramientas para modificar el Gantt, sino que me tengo que ir a MS Project, ¿vale? Entonces Syncro dice, no, oiga usted, es que no se tiene que ir a ningún sitio, lo puede hacer todo aquí, ¿vale? Por supuestísimo que puede importar diagramas de Gantt de MS Project, de Primavera y de cualquier programa que tenga planificaciones de tareas, ¿vale? Entonces aquí en este escenario Syncro, digamos que ofrece un montón de posibilidades muy potentes para una obra, ¿vale? De hecho, las constructoras o los técnicos de obra que tienen que decidir desde cero, voy a empezar desde cero en el mundo BIM y tengo que decidirme por qué software de gestión de obra voy a utilizar, ¿vale? Irse a Navisworks pues te va a condicionar al entorno Autodesk, ¿vale? Si yo tengo comprado una licencia, como decíamos, pues la duda se salva, pero aquí estamos hablando de que no. Entonces, Syncro aparece como una herramienta tremendamente importante, ¿vale? Ahora veremos otra más, en la cual pues la relación de productividad que yo voy a tener con un programa como este es impresionante. Y además, como todos los programas que son competencias de Autodesk, pues hacen bien lo que Autodesk no hace bien. Es decir, yo estoy en Navisworks y tengo un problema en el que el muro pantalla no lo han dividido en 3 tajos, que es lo que necesito para planificar, ¿vale? Y qué bien que en Syncro me permite coger y partir virtualmente el elemento en 3 partes sin tenerme que ir al programa origen. Por lo tanto, tengo esta ventaja enorme de que me da igual de dónde venga el modelo, que yo voy a poder partirlo o
organizarlo, zonificarlo como buenamente estime, ¿vale? Estas acciones en Navisworks se pueden hacer, pero son bastante más complejas, el zonificar o el crear grupos de elementos y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, pues Syncro tiene estas ventajas. Luego, aparte, tiene cosas que son, bueno, digo divertidas, y es, tú puedes animar objetos, no solo animarlos, sino que pueden ser tremendamente importantes. Es decir, yo tengo que hacer un análisis de los giros de las grúas. ¿Y cómo lo hago? Me voy a AutoCAD, le digo girar, o le dibujo un circulito y ya me quedo tan contento. Bueno, digamos que ese giro es un poco inexacto, porque estamos hablando de un giro con un elemento colgante que puede subir o bajar, y ese además elemento colgante puede avanzar o no avanzar, de tal manera que tienes infinitas posibilidades de choque que ahí no has contemplado, ¿vale? Con los objetos circundantes, ¿vale? Bien, pues todos estos programas me permiten coger objetos y animarlos, ¿vale? Y crear colisiones entre elementos, ¿vale? Pero colisiones en tiempo real y con movimiento, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre Navisworks y Syncro? En Navis puedes hacerlo, pero tienes que programarlo tú. Tienes que entrar y decir, quiero que este objeto se mueva, que haga esto, que haga aquello, ¿vale? Y es muy bonito, pero es muy tedioso, ¿vale? Syncro te lo ha puesto bastante más fácil. Te hace los movimientos, te los preconfigura. Si es una grúa, pues te dice, este es un movimiento pues tipo grúa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O si una solera va a aparecer una solera, pues las soleras, no sé, se echa hormigón y el hormigón va apareciendo poquito a poco de derecha a izquierda, ¿vale? Pues es que te preconfigura el movimiento de los elementos de una manera mucho más lógica en el mundo de la construcción. Te dice, pilares, ¿cómo van a aparecer los pilares? Pues mira, de abajo a arriba. Joder, fenomenal. Le das a un botón y automáticamente tú puedes ver un vídeo en el que los pilares van creciendo de abajo a arriba. En Navisworks, para hacer eso, tienes que programarlo tú, hacerlo tú, probarlo y que te funcione, ¿vale? Entonces, no digo que no valga, te exige un mayor esfuerzo, ¿vale? Es decir, un técnico de Navis que quiera sacarle mucha rentabilidad a los modelos tiene que dedicarle muchísimas horas para hacerse un verdadero experto en Navisworks, ¿vale? En cambio, con Syncro, con el mismo esfuerzo, le estás sacando muchísimo más rendimiento, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de la interfaz bastante más detallado de lo que tiene Syncro, ¿vale? Y también os he dejado algunos detalles más de aspectos técnicos que, como os decía antes, tenéis la presentación, os lo podéis bajar, ¿vale? Entonces, por último, existe otro programa de planificación igualmente potente, ¿vale? Y que aúna muchas de las cuestiones que hemos hablado con Syncro. Es decir, Vico Software es un programa de la casa comercial Trimble y, de nuevo, pues hace todas aquellas cosas que Navisworks no hace tan bien, ¿no? Y muchísimas cosas más, ¿vale? Pero es un software diseñado para el mundo de la construcción, ¿vale? Esto es lo de siempre. Syncro está diseñado para el mundo de la construcción, ¿vale? Se pensó en el mundo de la construcción. Navisworks se diseñó pensando en plantas industriales de petróleo y similares. Lo que pasa es que luego se extrapoló al mundo de la edificación. Es decir, oye, ya que puedo detectar interferencias de tuberías en complejos petroquímicos, ¿por qué no en un edificio que tiene 1 millón de tuberías menos que esto, ¿no? Y es más fácil, ¿vale? Pero todas estas cosas de los programas que nacen en un entorno determinado se nota, ¿vale? No estoy diciendo que Navisworks sea un programa malo, ni muchísimo menos. O sea, Navisworks es un programa buenísimo, con una potencia brutal y que en algunas cosas, como la detección de interferencias, es de los mejores, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de gestionar obras, pues Syncro y Vico en este caso tienen un enfoque mucho más pragmático y está pensado desde el punto de vista del día a día de los jefes de obra y de los técnicos de obra. Por lo tanto, su usabilidad por estos técnicos es más fácil, ¿vale? Porque está pensado desde ese punto de vista, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis otro de los interfaz de Vico. De Vico os podéis descargar una versión demo. De Syncro lo desconozco, pero vamos, creo que solicitándolo os la envían, ¿vale?
Vico lo descargas y ya está. Y vuelve a tener esos ejemplos que os decía de poder zonificar, de poder crear áreas, de poder crear tajos, de poder dividir las fachadas de los edificios por niveles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una diferencia importante entre Vico y Syncro es que Vico está tremendamente optimizado para rematar los presupuestos en entornos Excel. ¿Vale? Es decir, ahí digamos que el enfoque de los desarrolladores de este programa pues fueron hacia ahí. Es decir, bueno, pues los técnicos de obra suelen manejar Excel a un nivel bastante importante, por lo tanto, facilitémosles la posibilidad de exportar a Excel, hacer modificaciones y volver a Vico con las modificaciones que se han hecho en Excel, ¿vale? Entonces quizás sea uno de los puntos diferenciales. Eso no significa que en Syncro no se pueda exportar a Excel, ni en Navis. También se puede hacer, lo único que en este entorno está bastante más enfocado. Y no solo eso, sino que tanto Syncro como Vico tienen mecanismos para optimizar la planificación, ¿vale? Y eso, evidentemente, ya, pues eso, volvemos a hablar de criterios de obra. O sea, yo estoy en obra, tengo una serie de diagramas críticos, necesito optimizar las entregas de obra y pues ahí tengo muchas opciones. O meto más personas o busco puntos donde puedo hacer pequeños ahorros y si reorganizo los tajos pensando en esos ahorros y los junto, pues puedo llegar a un gran ahorro de tiempo, ¿no? Pues estas cuestiones que los técnicos de obra las conocéis bastante bien, pues con unos programas como estos, pues tenéis herramientas para trabajarlos y optimizar estos procesos, ¿vale? Es decir, al final la conclusión de todo esto es todos estos programas ayudan a los técnicos a ser mejores técnicos, ¿vale? Y lo que no van a hacer es a una persona que no sea buen técnico convertirle en buen técnico. Es decir, los criterios se tienen o no se tienen, ¿vale? Y los fundamentos igual. Y esto lo que te va a ayudar es a optimizarlo, a hacerlo más eficiente y a tomar mejores decisiones en menos tiempo, ¿vale? Bueno, y hasta aquí hemos llegado, con lo cual, bueno, cualquier duda o pregunta que tengáis, pues ahora estamos abiertos a ello. Muchas gracias, David. Buenas. El COBI, si me he enterado bien, va a ser como el libro del edificio. No, el COBI es un formato de entrega de información, ¿vale? Que es uno de los estándares que se manejan en el mundo. Es decir, las empresas de mantenimiento de edificios, ¿vale? Hace muchísimos años decidieron, para no volverse locos, organizar la información de puesta en marcha de un edificio de una manera muy determinada. Pues organizado por niveles, organizado por habitaciones, organizado por necesidades en función de las instalaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y todo eso terminó en un Excel. O sea, al final es un Excel con una estructura determinada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Pues oye, ya que tenemos la información de un edificio en un modelo BIM, pues para ayudar a estas empresas a que puedan reutilizar la información del modelo BIM, ¿vale? Facilitémosles la forma de exportar de ese modelo en formato COBI la información. Entonces, el COBI es un formato de organizar la información, ¿vale? Pero no es el libro del edificio, no es un formato como un libro de edificio. Pero sí que se parecería bastante a un libro de edificio. O sea, como lo entendemos nosotros. Es decir, un resumen de la información con los intervinientes, quién lo ha ejecutado, etcétera, etcétera. Pues sí, hay muchos campos de esa información que estarían en el formato COBI, ¿vale? ¿Y el libro del edificio se va a tender a usar más con el uso del BIM o no tendría por qué? Si supiera la respuesta, sí, no estaría aquí, ¿no? Como diría aquel. No lo sé. O sea, tú piensas que ahora el momento de incertidumbre legislativa, política, administrativa, técnica, es un cóctel enorme. O sea, quiero decir, no se sabe, por ejemplo, con la Comisión Nacional BIM, que se están analizando estas cosas que dices,
no se sabe si la LOE se va a ver afectada, ¿vale? Evidentemente, si la LOE se ve afectada, pues el libro del edificio se verá afectado, ¿vale? Es obvio que el formato del libro del edificio, como lo conocemos a día de hoy, si vamos a trabajar en modelos BIM, tendrá que cambiar. O sea, no vamos a exigir lo mismo habiendo un cambio de... Evidentemente, deberá de ir para empezar a un libro del edificio digital. O sea, ¿qué sentido tiene a día de hoy entregar un tocho de información enorme, ¿vale? Obsoleta además en muy poco tiempo, si yo lo que puedo dar es un conjunto de información vía web o vía lo que quieras, y ese conjunto de información se podría actualizar de una manera más sencilla. Las cosas entiendo que irán hacia ahí. El COBIE es una forma de libro del edificio moderno enlazado con un modelo BIM, ya es perfecto, ¿vale? Pero claro, ¿cómo va a cambiar todo esto en España si no tenemos ni siquiera gobierno general? Imagínate. Es decir, que los técnicos sí sabemos. Si yo tuviera que decidir, yo lo tendría clarísimo. Y los técnicos que llevamos en BIM muchísimos años, lo tenemos nítido. Si es que es obvio, es decir, papel cero, todo digital, y si yo tengo la información del edificio en un modelo as-built final de obra con toda la información real del edificio en un formato IFC, porque no podemos ir a una marca concreta, pues fenomenal, eso se le entrega a un propietario y tiene una información no solo de datos de teléfonos y tal, sino que encima, si yo toco la caldera, es la caldera quien me dice la persona que la puso en obra, el número de teléfono, hay el seguro de responsabilidad de incendio, yo qué sé. Toda esa información la vería de una manera sencilla. Estoy en mi casa, esta es la casa que he comprado y la información está aquí en mi casa, ¿vale? Lo vería visualmente. Ahora no, ahora tiene que ir a un sitio, a un libro, a una página, a ver, y es muy confuso encontrar la información ahí. Entonces, está claro que eso no solo es mucho más práctico, sino que ahorra espacio y dinero, porque imprimir un libro de edificio para 500 propietarios es un costo exageradísimo a día de hoy. Y además archivarlo, o sea, es obvio que tenemos que ir a un libro de edificio digital y obviamente en este tipo de formatos. Otra más, haciendo unas will usando BIM, conviene modificar, cuando se modifique las cosas en obra según el proyecto y tal, ¿conviene modificarlo en el momento o luego ya al final cuando se termine la obra? Pero vamos, al instante. O sea, el tema es que no cuesta nada, si ha habido un replanteo de un tabique de 1 centímetro, subir a la oficina y hacer, ¡pum!, mover 1 centímetro. Es que solo tengo que hacer un cambio, no tengo que ir a 1000 planos, tengo que cambiar un objeto, se mueve 1 centímetro, ya está. Al mes siguiente ya no sabes si era 1 centímetro, 0,9, 2,5... A ver, se tenía que mover un poquito, pero ya no sé cuánto. Y al final de obra, a 1 centímetro no lo muevas, ¿sabes? Entonces, los pequeños cambios se hacen muy bien en el momento, ¿vale? Y se hacen fatal cuando se acumulan muchísimos al final de obra. Y lo que habrá que articular muy bien es, yo soy la contrata y la subcontrata me hace la electricidad. La subcontrata tiene al electricista, que a su vez tiene al subcontrata de la subcontrata que hace no sé quién. ¿Vale? Yo, contrata general, pido los as-built de electricidad, de la parte correspondiente, porque además es así, si tú quieres hacer esta obra, luego me harás los as-built y 20.000 millones de cosas más, porque si no, no te contrato, ¿no? Vale, fenomenal. Bueno, pues ahí empiezan a aparecerse paradojas, ¿vale? Es decir, alguien que no sabe ni lo que es un modelo BIM, está trabajando en una obra, le piden unos planos, pero le dicen que sea en BIM, el pobre hombre no sabe ni de lo que están hablando, ¿vale? La obra va todo en BIM, fenomenal, pero de repente hay parte de información que la tiene que actualizar una subcontrata. Entonces tenemos que empezar a invitar a todas las subcontratas a que se pasen a todo esto, porque si no empezarán a pasar cosas dramáticas del estilo: constructora, me acabo de implantar en BIM, bla, 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 y mi sistema de calidad dice que mis subcontratas deben de estar en BIM, y si no, no las puedo subcontratar. Entonces, claro, habrá gente que diga, pero yo es que en esto no estoy. Pues chico, no puedes entrar en mis obras. Yo te quiero mucho, eres muy bueno, pero no sabes BIM, ¿vale? Entonces, eso habrá que empezarlo a articular de una manera pues muchísimo más lógica. Si el técnico que está ejecutando, que está poniendo
el interruptor en la obra con el tubo y que va a hacer su plano correspondiente de replanteo es quien tiene un pequeño permiso dentro del modelo para mover eso, porque él es lo que acaba de hacer, pues hombre, todo esto será muchísimo más sencillo. Pero todo eso está, vamos, me imagino vosotros que estáis en el día a día en la obra, si hay subcontratas que no tienen ni fax, ¿no? A pesar de que ya el fax está obsoleto, ¿no? Pero quiero decirte que hay gente que no tenía ni correo electrónico, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a haber muchas subcontratas, muchos especialistas de obra que van a tener que hacer un salto de tecnología triple o cuádruple, porque ignoraron el email, ignoraron el fax, ignoraron el AutoCAD, pero es que esta no la van a poder ignorar. No, y yo creo que en un ciclo formativo se puede dar perfectamente Revit, en un ciclo formativo de electricidad, y que luego ellos lo sepan. Pero de una manera sencillísima, es decir, no les estamos pidiendo que sean capaces de hacer un edificio entero, sino que pongan ahí un tubito, que pongan ahí un objeto, que sepan imprimir un plano en Revit, que sepan exportar, importar información, cosas tremendamente sencillas que en un ciclo formativo, como tú dices, los pueden asimilar. Y la última ya acabo. A la hora de implantarlo en una empresa constructora, Sí. ¿conviene más una suite de Autodesk o Depende. programas? Depende del presupuesto, depende de si ya tienes productos Autodesk. O sea, si tienes productos Autodesk, digamos que tienes más facilidades para subir de productos. O sea, si tú tienes un AutoCAD LT, por ejemplo, pasarte a AutoCAD es algo más sencillo, más económico. Ojo, porque toda la política de precios de Autodesk ha cambiado radicalmente en enero de este año. Por lo tanto, a lo mejor lo que te estoy diciendo no tiene ningún sentido. Es cuestión de pedir ofertas de cuánto cuestan las cosas. Al final, los grandes softwares que os he enseñado están todos más o menos en el mismo entorno. Es decir, si tú coges Navisworks suelto, coges Syncro suelto, coges Vico suelto, están en unos órdenes parecidos, ¿vale? Lo que pasa es que hay algunas empresas que tienen unas políticas de precios más localizadas. Cuando digo localizadas es que entienden las situaciones económicas de nuestro país, ¿vale? Y eso Autodesk, con todos mis respetos, se lo tiene que mirar muy mucho, porque tiene la misma política de precios de hace 15 años, cuando se ganaba el triple, el cuádruple o el quintuple en las obras, en los despachos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la gente está muy reacia a utilizar determinados tipos de productos, porque es que para una empresa pequeña mantener un producto Autodesk es carísimo, o sea, es absolutamente carísimo, ¿vale? Entonces, evidentemente, empresas como Syncro y como Vico recogen el guante de esas problemáticas y dicen, pues mira, te lo voy a facilitar en formas de pago, o te hago un 20% de descuento, o hago una campaña especial de actualización del software y lo que sea. Vamos, que tienen margen para hacer eso, ¿no? Entonces yo simplemente llamaría, pediría precios a todos y con esto encima de la mesa miraría pros y contras de cada cuestión. Lo que sí que no te va a quitar nadie es el ordenador. El ordenador, pues tendrás que tener un ordenador decentillo, y los ordenadores decentillos no se compran ni en MediaMarkt, que está fenomenal para muchas cosas, ¿vale? Pero para ordenadores profesionales no, ¿vale? Muchas gracias. No, hombre, de todas maneras es un tema cultural. Todo el tema de innovación, de actualizar un ordenador profesional es... ¿cuántas veces no habréis estado en una reunión de amigos donde uno de ellos, ingeniero de telecomunicaciones por la NASA y todas estas cosas, os enseña su última adquisición de móvil, que le ha costado 900 euros, el último iPad no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y le preguntas que qué ordenador utiliza para su actividad profesional de la mega NASA y te dice, no, hombre, ahí tengo un ordenadorcito que llevo 20 años con él, ahí aguanta ahí hasta que se queme, y le importa un pimiento su ordenador mientras la aguante, ¿no? Es un tema de escalas de valor en el cual a nivel profesional le hemos dado muy, muy, muy poco valor a nuestras herramientas, ¿vale? Y en cambio le damos un valor enorme a cosas que luego utilizamos en un 1% de su potencial, ¿no? Pero esto es un tema cultural y de publicidad y de un montón de cosas más, ¿no? Entonces simplemente hay que equilibrar. Un amigo mío que trabajó en España y trabajó en Suecia ponía un ejemplo buenísimo. Decía, en España, cuando se juntan dos fontaneros en un bar, y empiezan a comentar profesionalmente
el tema de la obra, pues uno habla de que si grita más fuerte que el otro, que yo tengo a mis chicos que trabajan 50 horas y el amplificador que tengo para escuchar a los Panchos es enorme y se oye en todo el pueblo, ¿no? Eso es su manera de calibrar su sistema profesional, con todos los respetos. Yo eso lo he visto, o sea, lo he visto, ¿vale? En Suecia, cuando dos fontaneros se juntan en un sitio a tomar un café y hablar, porque no se toman una copa antes de ir a la obra, empiezan a hablar del último láser de precisión milimétrica que se compró para que la pendiente de las tuberías sea la más ajustada a tal, y que menudo mono anticorrosión me he comprado, que tiene la garantía de la NASA y no sé qué, y que el nuevo casco que me he comprado pues tiene la máxima protección anticaídas, etcétera, etcétera. Es decir, el valor profesional de determinados técnicos en las obras, ¿vale?, se nota en muchos aspectos, ¿vale? Cuando en España llevamos 30 años de retraso con Europa, es en estas cosas donde te das cuenta de que realmente llevamos 30 años de retraso, ¿vale? Que sí, que nos ponemos al día y tenemos la información aquí, pero profesionalmente todavía nos queda muchísimo. Bueno, vosotros porque sois nuevas generaciones y lo estáis asimilando y ya lo tenéis y lo veis en las carreras y gracias a este tipo de conferencias pues lo tenéis aquí al día, pero hay ciertas generaciones donde todavía hacerles ver el valor profesional de los técnicos en las obras es muy duro. O sea, muy duro que un arquitecto esté en una obra y tenga que estar explicándole a alguien qué es el código técnico, qué es esto, qué normativa, qué el nuevo RITE, que no sé qué. Es decir, el arquitecto no es el responsable de enseñar en una obra qué son esas cosas, sino que todos que estamos trabajando en una obra tenemos la obligación de sabernos todas las normas de la obra, ¿vale? No el arquitecto o el ingeniero que firman y que son los que se llevan la responsabilidad deben de ser los únicos. Es un tema de ética profesional. Buenos días. No es una pregunta, es una comentarios. De los temas que han estado preguntando de Autodesk, efectivamente la política de precios ha cambiado y probablemente con Autodesk el resto de suministradores de software y se empieza a modelos de pago por uso. Es decir, que tú empiezas a coger una licencia de Autodesk y además no te hace falta todo Autodesk, solo los programas de Autodesk que necesitas y pagas en función del tiempo que lo vas a utilizar y el nivel que vayas a coger, si es un Revit 15 o 16 o 14 o una BigWorks o tal. Esto empieza a parecerse a, bueno, pues lo que podían ser cualquier app que tú utilizas para música o para otra cosa, con lo cual empieza a ser interesante porque podría derivarse a precios de la propia obra. Es decir, yo voy a utilizar esto durante este tiempo y con este nivel, con lo cual se podía empezar a presupuestar y no ser un costo adicional para la constructora, para el técnico o para el que lo tenga que realizar. Es un medio más y una herramienta más como el hormigón, como la arena y como el reloj del tiempo. En cuanto a la manera de implantar esto, que has dicho cosas súper interesantísimas en el tema sobre todo del software y la autorización, un poco una visión crítica de un tercero, sin que sea publicitario. No sé si la manera de llegar a ese modelo a la pequeña y mediana empresa, que has parodiado un poco con el ejemplo de los fontaneros, viene vía pliego, viene vía cláusulas de contratación entre iguales, vamos a llamar a iguales a la contrata, subcontratilla y el que finalmente lleva el destornillador, viene vía ley, viene vía distribución o redistribución de responsabilidades directas de fallos en el modelo, fallos en lo proyectado con repercusiones civiles, económicas y penales, llegado el caso, dentro de lo que es el propio proceso de la construcción, o si en definitiva la realidad que tenemos efectivamente es la que hay, la normativa nos van a obligar efectivamente a dar esos 4 pasos tecnológicos de golpe o 4 saltos, y si no va a aparecer, te lo digo como futurible, el traductor de la gramática parda de la obra a la gramática BIM que estamos hablando. Y el traductor será un técnico que efectivamente se ocupe de hacerle la certificación o la modificación en el modelo BIM al electricista que está poniendo o cambiando la caja de derivación. Si supiera la respuesta. No, hombre, digamos que
lo único que se puede hacer es intuir tendencias. Si es que el único problema es que nosotros nos hemos acomodado durante 15 o 20 años y no hemos avanzado. Si esto lo hubiera hecho cualquier empresa, cualquier técnico, poquito a poco, es decir, quiero decir, Archicad apareció hace 20 años o más de 20 años. Es decir, la tecnología BIM está aquí desde hace muchísimos años, ¿vale? Si no nos hubiéramos acomodado tanto, podríamos ir evolucionando poquito a poco, ¿vale? Si no hubiéramos cogido un ordenador y lo hubiéramos utilizado hasta que sale ardiendo, ¿vale? Sino que cada 4 o 5 años, evidentemente, si hubieran planes Renove que seguramente ayudaran, pues mejor, ¿no? Pero quiero decir que si hubiéramos ido evolucionando poquito a poco, no tendríamos que dar esos 4 saltos de golpe, ¿vale? Y digamos que tiene que ir todo muy acompasado, es decir, deberían de haber políticas de ayuda, es decir, en noviembre hubo una conferencia BIM de 2 días aquí en Madrid, perdón, en el que vino uno de los responsables del gobierno de Singapur de implantar BIM. Allí ayudaron con un 50% de subvenciones a las empresas que necesitaban dar el salto tecnológico, ¿vale? Aquí, si con un poco de suerte, pues empezarán a aparecer subvenciones que ayuden a cambios tecnológicos o a mejoras de la calidad, como en su día hubo con la ISO 9001, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, por aquí y por allí podrán aparecer cosas. El tema de la obligatoriedad en las obras va a ser algo paulatino. Se tiene ese horizonte diciembre de 2018, pero en el propio Reino Unido, que tenían un horizonte 1 de enero de 2016 para, ojo, el horizonte que tenía el Reino Unido era un siguiente nivel BIM, ¿vale? Allí ya hay un primer nivel. Pero bueno, su segundo nivel lo han tenido que retrasar porque las empresas no han podido llegar, ¿vale? Lo han tenido que retrasar casi 6 meses, ¿vale? Bueno, pues aquí estoy convencido que los niveles de BIM que se van a exigir cuando llegue el 2018 van a ser paulatinos, ¿vale? Y el tema es que hay tiempo, o sea, estamos hablando de 2 años largos y cuando dicen finales de 2018 casi seguro que será el 2019, ¿vale? O sea, casi 3 años. Hay tiempo para ir haciéndolo poco a poco, pero claro, las empresas pequeñitas tienen una cintura enorme para poder hacerlo en 1, 2, 3 meses tranquilísimamente. Una constructora con 40.000 personas no tiene cintura. O sea, tiene que meterlo dentro de un plan estratégico y si en 3 años va a ser obligatorio el BIM, necesito ya hacerlo y ponerlo. Te hablo una constructora de 40.000 como una ingeniería de 1.000 personas, ¿vale? Vamos, de hecho, lo normal, y esto en muchísimos congresos se presentan todas estas grandes empresas y vas viendo que están en un camino o en otro, pero están metidos ahí ya de una manera más pública o más puntual con pequeñas noticias, pero vas viendo que están ahí metidas, ¿vale? Pero sí que es cierto que va a requerir un esfuerzo muy, muy, muy grande y que lo que hay que hacer es que muy poquito a poco, sobre todo aquellas igualas que son, digamos, más paradas, que son más reactivas, pues es un proceso cultural. Hay que, de forma machacona, yo llevo 8 años con este discurso, 8 años, ¿vale? He estado en foros donde había una persona, 2 personas, directamente nos íbamos a tomar un café hace 8 años y ya está, ya hablamos del BIM y todas estas cosas, ¿vale? Pero en aquella época ni siquiera se retransmitía ni se grababa, o sea, es decir, era un tema que llegaba, en ese caso, a una persona. Afortunadamente, ahora pues tendremos capacidad de llegar a 20, 40, 100, 1.000 personas, puesto que esto se divulgará, etcétera, etcétera, y se moverá muchísimo, ¿vale? Pero es que eso tiene que ser machacón y constante, o sea, todos y cada uno de vosotros tendréis que insistir a vuestros amigos, a vuestros conocidos, de que este cambio es bueno para todos, es muy bueno para todos, ¿vale? Porque si nos olvidamos de todo lo que hemos hablado en esta hora y media, lo importante es que la administración pública pueda trabajar con esta tecnología y que el dinero de todos se utilice bien, ¿vale? Y de forma adecuada en las obras, de tal manera que no exista un modificado de un modificado de un modificado que haga que el hospital de no sé dónde, en vez de 1 millón o 2 millones de euros, valga 10 millones de euros. Eso es lo realmente importante de todo esto. Es decir, que nosotros estemos aquí diciendo que nos vamos a ahorrar 200 euros en este software o vamos a optimizar una obra por 1.000 euros o 5.000 o 1 millón de euros, es ridículo comparado con los miles de millones de euros que una administración puede ahorrarse y puede optimizar. Yo hice un estudio
absolutamente, como diría aquel, pues cogiendo el dedo y poniéndolo en el aire, ¿no? De cuánto se podría ahorrar una consejería, solo una consejería de la Comunidad de Madrid, ahorrando en espacios de alquiler, ¿vale? Solo de carpetas ubicadas en almacenes. O sea, una regla muy sencillita. Se sabe cuánto vale el coste medio de alquiler de un edificio en Madrid, se sabe cuánto espacio ocupa una caja, se puede extrapolar cuántos proyectos se pueden hacer a lo largo de un año, empiezas a sumar metros y te das cuenta los millones y millones de euros que una única consejería está pagando por poner cajas una encima de otra, ¿vale? Si eso lo llevas a todas las consejerías, en todas las administraciones, en todos, solo diciendo que sea obligatorio presentar un modelo digital, fijaros de lo que estamos hablando. Ojo, que eso ya debería ser obligatorio con PDF. O sea, quiere decir que se supone que deberíamos de estar ya ahí. Es decir, que ya hubiéramos optimizado todo esto con estos formatos. Pero bueno, digamos que la revolución tecnológica del PDF no se ha resuelto del todo en este tipo de historias. Bueno, pues aprovechemos esta nueva, ¿vale? Va a venir y va a obligarse. Eliminemos el papel. Fijaros todos los millones de euros que se puede ahorrar una administración solo en este concepto. Solo en este concepto. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy, muy serio y que, verdad, puede hacer que un país pueda modernizarse en un sector que realmente estaba desordenado, por no hablar ya de otras cosas que todos tenemos en mente y demás, ¿no? Vale, pues simplemente para acabar, David, me gustaría conocer tu opinión sobre un factor que yo creo que es clave para que esta revolución llegue a buen puerto, ¿no? Está claro que es una revolución que nace de los técnicos, ¿no? Es una herramienta tecnológica, que las constructoras empiezan a entrar, pero realmente en estos años que llevas tú divulgando la buena nueva, ¿cómo ha cambiado la cara del propietario, que es al final el máximo beneficiario con respecto a esto? Supongo que pasarías de la indiferencia a ver que la gente, sobre todo la gente que tiene un poco más de vista, dice, oye, aquí hay dinero que me voy a ahorrar. Depende del propietario. Es decir, cuando un propietario es promotor constructor y empieza a trabajar en BIM, o sea, primero se va a una pared a darse cabezazos diciendo cómo no he empezado con esto antes. Cómo me lo han escondido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Es decir, ese tipo de agente que construye, además de promover, le saca una rentabilidad brutal. Y no para, y sobre todo, es muy importante, ayuda a que el sector avance muchísimo y convence mucho a la gente, porque no es lo mismo que un arquitecto que hace un proyecto al año, o 2 o 3, te vaya contando esto, ¿vale? Que una empresa que gestiona miles de viviendas a lo largo de un año, y no solo en España, sino que fuera de España, ¿vale? El resto de promotores, como digo yo, igual que los técnicos nos juntamos a tomar un café en la cafetería de la escuela y hablamos del código técnico de la edificación, pues los promotores se toman cafés en los sitios donde se toman café los promotores, no sé dónde será, y hablan del BIM, hablan de la importancia de esto que nos viene encima, que somos los máximos beneficiarios de todo esto, ¿vale? Lo tienen claro. Y luego están los que empiezan a tomar acciones para exigirlo a sus técnicos y demás, ¿vale? Y los que todavía no saben ni siquiera cómo desarrollar eso, ¿vale? Pero no está mal, porque es mejor que un propietario te diga quiero BIM aunque no sepa para lo que es, que no te lo pidan BIM, ¿vale? Y eso está sucediendo. Es decir, en el estudio donde yo estoy ahora, pues hay un par de propiedades que están pidiéndolo en BIM, una en la que sabe que tiene ventajas, pero todavía no entiende exactamente cómo se materializa eso. No sabe si va a ser que los renders van a ser más renders en menos tiempo, si no lo tiene claro, pero sabe que le va a traer ventajas. En cambio, otra propiedad lleva varias experiencias con esto y ya te pide cosas concretas. Oye, quiero un control de mediciones, quiero un control de espacios, quiero esto y aquello, porque ya sabe dónde le va a dar dando ventajas. Ha habido un cambio radical. O sea, hace 2 años no oías a ni un solo propietario que pidiera un proyecto en BIM. O sea, hace 2 años era rarísimo, ¿vale? Éramos los técnicos los que lo impulsábamos, ¿vale? El año pasado ya se conocían bastantes ejemplos de propiedades y tal, y ahora yo creo que ya es casi constante. O sea, evidentemente va por zonas geográficas,
¿vale? En Madrid empieza a ser un habitual. En Barcelona, pues igual, ¿vale? Pero luego ya hay otras zonas geográficas donde todavía está por llegar, pero que no va a pasar de este año. O sea, como decíamos hace un momento, estamos en Cuenca, el promotor de Cuenca se tomará cafés con los promotores de Madrid, a lo mejor no todos los días, pero sí una vez cada 6 meses, ¿no? En los foros de promoción, las ferias. Creo que dentro de pocas semanas hay una gran feria de temas de promoción. Bueno, pues allí el BIM está ya a la orden del día, con lo cual va a ser difícil que un promotor, digamos, estándar no se entere. Otra cosa muy, muy, muy distinta es ya si damos un salto de escala a pueblos pequeños, donde ya la promoción es mucho más localizada. Yo creo que eso seguirá siendo lo que ha sido toda la vida. Pues irán haciendo como buenamente puedan, pero también sus objetivos son distintos, ¿vale? Y en principio, como hablábamos antes, para el global del conjunto edificatorio no debería ser tan problemático. Si bien la comisión BIM tiene clarísimo que hay que resolver la entrega de modelos BIM tanto en Madrid como en Barcelona, y en Renfe y en otras propiedades importantísimas, como en los pueblos chiquititos, O sea, eso lo tienen muy, muy, muy claro, ¿vale? Pero sí que es cierto que este ritmo de solicitudes de hacer las cosas en BIM ya es constante. Y yo estoy convencido de que todos los que estéis aquí en esta sala a lo largo de este año ya vais a recibir algún encargo en BIM de manera directa o indirecta, segurísimo, segurísimo.